Hola, me presento, soy Andrea. Hola, y yo soy Isa. Y también estoy yo, Sophie. Y si falta, estoy yo, Ana Gómez. Y hoy vamos a realizar una retroalimentación acerca del romanticismo en Europa en el siglo XIX. Ustedes se preguntarán de dónde nace el término romanticismo. Esto sucede ya que muchas personas piensan que lo romántico está solamente relacionado con lo sentimental, melancólico y hasta sensible. Lo que no saben es que esto surgió de un gran movimiento cultural que abarcó todos los campos del saber y de la actividad humana. Además, el romanticismo surgió en oposición a la Ilustración, privilegiando los sentimientos sobre la razón. En el siglo XIX habían distintos contextos. Yo les voy a explicar el social. El cambio político y social que se propagó por toda Europa fue en gran parte un resultado de la Revolución Francesa del siglo XIX. La sociedad estamental deja paso a una sociedad de clases, la burguesía sustituye a la nobleza en el poder, es la era del maquinismo y el inicio del capitalismo. La expansión demográfica produce nuevas condiciones de trabajo pésimas y un enfrentamiento entre burgueses y proletarios. Los privilegios de la vieja sociedad feudal fueron desplazados o se fusionaron con la nueva clase dominante. La burguesía, al tiempo de la industrialización, hizo crecer a su directo antagonista, el proletariado. En la sociedad capitalista se aprecian los siguientes grupos. El primero es la alta burguesía, que controlaba las industrias, la banca, el comercio y los altos cargos de administración del Estado. Se adueñó de muchas tierras procedentes de la iglesia y la nobleza arruinada, transformándose en terratenientes. Luego la burguesía media, también conocida como clases medias. Estaba integrada por profesionales de alta cualificación. La pequeña burguesía estaba constituida por pequeños comerciantes, artesanos, funcionarios de nivel medio-bajo y empleados diversos. El proletariado eran quienes carecían de bienes y contabilizaban en las listas vecinales únicamente por persona y prole, o sea, sus hijos o descendencia. El campesinado. Los campesinos siguieron constituyendo la mayor parte de la población. Continuaron inmersos en la tradición, las creencias religiosas, el rechazo a las nuevas ideas políticas, ya fuese el liberalismo o el socialismo, y también se resistieron a las nuevas prácticas económicas. Ahora yo les voy a hablar sobre el contexto político. En el contexto político podemos decir que el romanticismo fue una época revolucionaria en la que Francia era el principal imperio con Napoleón Bonaparte como cabeza de Estado, donde esas monarquías absolutas estaban en declive y se presenta la caída del antiguo régimen. A finales del siglo XVIII se produce en Europa una serie de acontecimientos revolucionarios que marcan el inicio del nuevo orden social. La revolución industrial asentaba los ideales liberales, se proclamaba la libertad, igualdad y fraternidad en los pueblos. El romanticismo supuso el fin del orden clásico, sobre todo en la cuestión de la perspectiva. Acabó con la monarquía absoluta, con la razón y la regla. Creó una nueva escala de valores donde predominaba el yo. En el marco histórico también se presenta un contexto económico. En el siglo XIX se caracterizó por una etapa llamada la Edad Feliz, debido al crecimiento económico que se presentaba. Este siglo se caracterizó por un crecimiento económico con signos de progreso y prosperidad para la burguesía europea, pero es entonces cuando se produce la primera crisis industrial. En los países europeos se hace lo mejor para llegar a la industrialización. Así mejoran las condiciones de vida y hay una higiene más sana y mejor alimentación que rebaja la tasa de mortandad infantil. Ahora los voy a dejar con una persona de la época para que él les cuente un poco más de cómo afectó la economía a su familia y hasta él mismo. Si necesitaban hablar de economía, han encontrado a la persona perfecta.
¿Qué pasó? Las aldeas continuaron siendo nuestro lugar habitual de consumo, pero aún así nosotros necesitábamos un mercado permanente en la ciudad, porque la población estaba aumentando. De esta manera, producimos un flujo de intercambio entre el campo y la ciudad. Cuando el transporte de mercancías o de productos no era marítimo, nos usaban a nosotros y a mis amigos caballos. Ahora vamos a hablar acerca de algunas características del romanticismo. Por ejemplo, el predominio del sentimiento sobre la razón. El romántico busca la originalidad en su propia intimidad, manifiesta tristeza, melancolía y desesperación, porque el romántico es un ser fantasioso cuyos deseos e ilusiones chocan constantemente con la realidad. Por tanto, se pone la pasión por encima de la racionalidad. Ahora les voy a hablar sobre el despertar del sentimiento patriótico. Está en la base de la ideología romántica liberal. El héroe romántico salta por encima de las normas del comportamiento y el artista rechaza la tiranía de las reglas porque éstas se oponen a la libertad creadora. La inspiración personal busca expresar el sentimiento, la pasión, lo irracional, sin ataduras ni convenciones, que se mezclen géneros literarios que se combinen verso y prosa, que en los poemas se utilicen distintos metros y estrofas. En el culto a los valores nacionales, el interés por la historia y el desarrollo del nacionalismo son grandes preocupaciones de la época. Los románticos tradicionalistas buscan en la historia los valores cuya pérdida lamentan. Los románticos revolucionarios acuden a ella para encontrar las peculiaridades nacionales que hay que defender o liberar para construir el futuro. Una característica más es la afirmación de la individualidad. Implicó un giro de 180 grados con respecto a los valores proclamados durante ese siglo, entendiendo que la razón no era suficiente para explicar la dureza de la realidad. Los románticos se refugiaron en los ideales y se centraron en los sentimientos del ser humano. Se exaltó el yo individual y la búsqueda de la libertad. Se considera que esto fue el resultado de la profunda crisis social e ideológica que atravesó Europa. El deseo fuerte de libertad. La libertad, como bien sabemos, tuvo un papel muy importante en el romanticismo. El liberalismo, por su parte, en el campo de la política se abrió paso al amparo de los nuevos ideales y cobró fuerza como alternativa necesaria al absolutismo. Las ideas de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad fueron un importante detonante. El nacionalismo fue para los románticos la expresión del yo colectivo, que se relaciona estrechamente con la proliferación de los estados nacionales en el paso del siglo XVIII. Y por último, la revolución de los valores establecidos. Los valores de la libertad se ven en su máximo esplendor durante el romanticismo, una corriente positiva para liberar la población de las cadenas de los reyes absolutos que imponían frente a las ideas del neoclasicismo. Pero también la libertad de creación era sin duda una de las máximas a la hora de realizar cualquier tipo de acto cultural. Los autores románticos eran rebeldes y así creaban los personajes de sus obras. Y por temas románticos tenemos principalmente la libertad de los pueblos. Esto hace referencia de no estar sujetos a las convenciones y el gran valor dado a la dignidad del ser humano. Hicieron que la política y los temas sociales fueran claves en la producción literaria y romántica. La naturaleza se convirtió en una preocupación importante en el movimiento romántico. El placer que produce el contacto con un ambiente no contaminado, con las máquinas urbanas y la concepción de que los habitantes del campo tienen una pureza e inocencia originales, le producen al romántico la sensación de que este ideal estilo de vida está bajo amenaza. Ahora vamos a hablar acerca de otro tema romántico. En este caso es el gusto por lo exótico, lo desconocido, lo extraño, lo oriental, lo indígena, lo misterioso son preferidos por el romántico. Además,
Estos surgen del sentimiento de la libertad que los llevó a buscar nuevos temas en lugares del tiempo y espacio. Finalmente, el elemento sobrenatural. El elemento sobrenatural surgió como tema romántico debido a la desilusión que causó la racionalidad en el siglo XVIII y a la recuperación de los temas literarios antiguos. El gusto por los elementos irracionales y sobrenaturales figura entre las principales características de la literatura inglesa y alemana del periodo del Romanticismo. Y por otro lado, por la recuperación de una abundante cantidad de literatura antigua, cuentos populares y baladas, realizados por Percy y los eruditos alemanes Jacob y Wilhelm Carm y el escritor danés Andersen. A partir de estos materiales surge, por ejemplo, el motivo del Doppelgänger, que significa doble. Muchos escritores románticos, especialmente los alemanes, se mostraron fascinados con este concepto, que en cierto modo refleja la preocupación romántica por la propia identidad. El poeta Heine escribió un poema apócrifo titulado Der Doppelgänger en 1827. ¡Oh! Hola, mi nombre es Johann Wolfgang. Soy uno de los personajes del Romanticismo. Nací el 28 de agosto de 1749. Fui un poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán. Contribuí fundamentalmente en el Romanticismo. Mi amigo George Eliot me define como el más grande hombre de letras alemán y el último verdadero hombre universal que caminó por sobre la tierra. Mis obras abarcan géneros como la novela, la poesía lírica, el drama y aquí les dejo algunas de mis obras. Nos vemos, hasta luego. Hola, yo soy Víctor Hugo. Nací en Francia el 26 de febrero de 1802. Soy un escritor, poeta y dramaturgo francés. Soy considerado uno de los grandes autores en lengua francesa de todos los tiempos y un claro ejemplo del estilo romántico típico del siglo XIX. Contribuí de forma notable a la renovación lírica y teatral de la época. Fui admirado por contemporáneos y aún lo soy en la actualidad, aunque ciertos autores... A continuación los invito a ver algunas de mis más grandes obras. Yo soy Alejandro Dumas, nací en Villers en 1802. Fui escritor de novelas, folletines y obras de teatro. Además, fui uno de los autores más famosos de Francia en el siglo XIX. Soy un clásico de la literatura, gracias a mis obras como Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo. Hey, ¿y qué les parece si van a ver algunas de mis obras? No estaría de más. Jinete que él fuese. Por esa razón, al aceptar el regalo que le había hecho su padre, había suspirado profundamente. Sabía que un animal como aquel valía por lo menos 20 libras, y era cierto. Además que las palabras Hola, mi nombre es Novalis. Realmente me llamo George Philipp Friedrich von der Harn. Nací en 1772 en el castillo de Oberschwitz. Yo descendía de la nobleza antigua alemana, contando entre mis antepasados con personajes tales como el canciller prusiano Karl August. Alcancé un gran conocimiento en ciencias, leyes, filosofía, política y economía política. Comencé a escribir muy temprano. La muerte de mi prometida Sophie von Kung influyó mucho en mi escritura. Unos meses después de su muerte, en mayo de 1797, comencé a escribir Himnos de la Noche. Otras de mis obras que ganaron peso a través del tiempo son cánticos espirituales. Aquí les dejo un poco de mis obras para que vean un poco más sobre mí. Te complaces también en nosotros, noche oscura. ¿Qué es lo que ocultas bajo tu manto?
que con fuerza invisible toca mi alma. Un bálsamo precioso destila de tu mano.